Gozosos, una mañana más que el Señor nos regala con el propósito de seguir adorándole, celebrándole. Diga, eso nos reunimos a celebrar al Señor. Hay 4 puntos que son fundamentales en nuestras reuniones como hijos de Dios, como una generación que ha sido santificada por su gracia. Y el primero es celebrarle a Él, reconocerlo, adorarle. Y allí tenemos que estar definidos en la comunión, diga la comunión. La primera C, diga, es celebración. La segunda C es comunión. Comunión del cuerpo de Cristo. La edificación mutua que nos impartimos nos hace estar allí siendo cada día más afirmados en su verdad. A mí me conviene tu crecimiento, así como a usted también le conviene mi crecimiento, porque eso es lo que va a hacer que tengamos algo que compartir saludablemente. Todo lo que de Dios viene siendo formado y viene dentro de esa dinámica de crecimiento en cada uno de nosotros, eso es lo que a nosotros como cuerpo de Cristo nos interesa. Entonces diga celebración, comunión. Y la tercera C es, diga, capacitación. Venimos a ser capacitados, a ser capacitados en su conocimiento, en su sabiduría, a que nuestro entendimiento se siga renovando y que nuestra vida espiritual siga siendo nutrida de la realidad gloriosa que ahora está en nuestro corazón por la impartición de su Espíritu. Diga, necesito ser nutrido. La nueva criatura tiene que estar nutriéndose de la palabra de la fe, porque eso es lo que va a garantizar que el viejo hombre caiga en desnutrición. Amén. Y la cuarta C, diga, es comisión. Diga celebración, comunión, capacitación y comisión. Amén, a ser comisionados, fundamentados en lo que el Señor nos enseña. Diga, esto se trata de oír, diga, y hacer. Ahí es donde está la verdadera prudencia. Vamos a honrar al Señor, vamos a orar por cada ofrenda, cada manifestación de honra. Es una actitud de dependencia que aquí manifestamos, dependemos del Señor en todas las cosas. Muchas personas dicen, pastor, yo le doy a personas que necesiten, y eso no es que esté malo, pero la iglesia como tu casa ministerial, donde se está orando, donde se te trae una palabra de fortalecimiento, una palabra que te direccione, aquí venimos a honrar al Señor independientemente a cualquier persona que usted ayude que esté en necesidad. Amén, nunca se lo olvide, es un principio. Nosotros honramos al Señor, no damos por necesidad, damos por honra. El Señor no necesita nada porque Él es el dueño de toda la tierra y su plenitud. Pero es una manera de decirle, Señor, de ti dependo en todas las cosas. Tú eres mi Dios. De lo recibido de tu mano, de eso te doy. Entonces es un principio que no puede ser negociable con absolutamente nada. Amén. Cada uno según haya prosperado, dice la Escritura, aparte. No me alcanza, aparte. Porque si no apartas, escuche, vas a seguir en necesidad. Nunca te va a alcanzar. Recuerda que Dios lo que multiplica, escuche, no es lo que te queda, sino lo que siembras. Lo que tú siembras es lo que Dios multiplica. Entonces no puede haber multiplicación si no estás sembrando. Amén. Porque todo no puede ser pan. Hay que sacar la semilla. Entonces es algo que hace parte de hijos entendidos. Hijos de Dios que saben lo que esto significa. Y debemos ser fieles en el dar, bendecido. Esto no es algo que podemos hacer intermitentemente, porque la Escritura nos da claros ejemplos de una iglesia que estaba en profunda pobreza, dice. Escuche, profunda pobreza.
los que estaban en profunda pobreza le dieron a otros que estaban en un estado de pobreza. Amén. O sea, los que estaban en un nivel más bajo le dieron a los que estaban en un nivel más alto. Entonces, no se trata de cuánto haya en nuestro bolsillo, sino en cuánto abundemos en generosidad en nuestro corazón. Amén. Entonces, se viene un año maravilloso. Venga, yo le invito para que se haga partícipe de lo que tenemos proyectado este año en el ministerio, que se comprometa en el servicio. No estamos acá solamente para buscar la mano de Dios, los beneficios, las bendiciones de Dios, hablando en un sentido natural, sino que estamos para tener intimidad con el Señor, ser conocedores de su propósito, de su voluntad y de sus planes para con nosotros en esta ciudad. Entonces venga, vincúlese los martes a la oración, vincúlese los jueves al discipulado y vamos a crecer, todos, amén. Entonces doy paso a mi amada esposa, que en esta mañana les va a compartir la palabra de Dios. Esto es un preámbulo a la palabra que se viene. Diga el Espíritu Santo. Diga, el Espíritu es el Señor. Diga, y donde está el Espíritu, diga, allá hay libertad. Amén. Allá hay libertad. Y aquí en esta mañana hay libertad para seguir aprendiendo. Hay libertad para seguir conociéndole a Él. Buenos días. Yo creo que yo no necesito micrófono, ¿cierto? ¿Ah? Me gusta mejor sin el micrófono, pero por él. Siempre me dicen por la transmisión. Bueno, buenos días, mis amados, bendecidos, hermanitos en la fe, amén. Somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos. Mi hermana Seferina, mi hermanita Isi, mi hermanita Rosy, mi hermana Jessica, su hija, su esposo, todos somos hermanos en Cristo Jesús, amén, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Todos, dice la palabra, que de una sola sangre, amén, ha hecho un solo linaje para todos los hombres. De pronto, naturalmente, yo soy A positivo. No sé, la bendecida Carola, qué tipo de sangre será. O positivo, Rosy. O positivo, ¿cierto? Hay unos O positivo, hay otro O negativo, otro B, otro A. Eso naturalmente. Pero espiritualmente nos identifica una sola sangre. Amén. Y es la sangre del Cordero. La sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre ha hecho de nosotros un linaje, una descendencia, amén, que ha sido purificada, que ha sido consagrada y que ha sido apartada para conocerle a Él, amén. Entonces, yo creo que eso es maravilloso, amén. Quiero decirte algo antes de empezar. Cuando cada uno de nosotros pasa por situaciones adversas. ¿Cuántos han pasado por situaciones o están pasando? Todos, sí. La hermana, como que, bastante, ¿cierto? Y sea de tipo de enfermedad, tipo de persecución, de aflicción en el alma, en cualquiera que sea, económica, familiar, en todos los aspectos, amén. ¿Cuántos han salido victoriosos? ¿Cuántos han salido victoriosos? ¿Y tú eres consciente que tú has salido victorioso porque ya tú estabas en victoria? Amén. Tú de la prueba y de las circunstancias saliste victorioso porque ya estabas en victoria. Amén. Porque Dios ha dicho que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Porque Él siempre nos da la victoria sobre todas las cosas. Y que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No sé para quién es esta palabra.
pero sé por el Espíritu que aquí hay personas que están pasando por situaciones difíciles y que tienen luchas en su pensamiento. Amén. Déjame decirte que la victoria está garantizada. Tú estás en victoria, vas a salir en victoria por lo que sea que estés pasando, porque ya tú eres un más que vencedor en Cristo. Tú eres un hipernai. Un hipernai es un más que vencedor. Amén. Tú eres un más que vencedor en Cristo. Que no se te olvide, tú eres un victorioso, tú eres una victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Ese es el entendimiento. Quiero honrar de manera especial a mi abuelita. La tenemos nuevamente con nosotros. Para mí es un gozo, es un placer tenerla aquí. Dicho sea de paso, saludamos a los hermanos que se conectan, ya están conectados, ¿cierto? Unos hermanos no han podido llegar, se les presentaron circunstancias difíciles, de hecho le avisaron a mi esposo, otros entendemos las razones, pero qué bueno es el Señor que la tecnología nos ayuda también, ¿cierto? Que de una u otra forma nos podemos conectar. Pero lo más importante que tenemos que tener en el entendimiento del Espíritu, que la conexión es espiritual. Amén. En el Espíritu. Le damos un saludo especial a la hermana Selvi, le mandamos un abrazo fraterno, que sea el Espíritu allí fortaleciéndote, amada, bendecida. Amén. Bueno, Rosy siempre me compromete. Ella y yo quiero honrar la vida de Rocío. En este proceso de Mujer Eres Labranza, siempre he tenido, gloria al Señor, la ayuda de todos y cada uno los que han colaborado. Y sé que Mujer Eres Labranza nació en el corazón de Dios. He visto su respaldo, he visto su crecimiento. He visto lo que Dios ha hecho, principalmente en mi vida. Amén. De manera personal puedo testificar que Dios ha hecho cosas maravillosas en mí. Amén. Y honro la vida de Rosy porque desde que Rosy se involucró, les digo que solamente yo me dedico a enseñar, a estudiar. Yo no tengo que estar pendiente de nada. Ella se encarga de todo. Ella designa la fecha, no sé a quién le pediré ayuda, no sé, creo que hasta recursos de sí misma siembra para todos los recordatorios. ¿Y cuántos han visto Mujer Eres Labranza, toda la presentación, amén? La excelencia, lo que la hermana ha venido desarrollando, amén. Y de verdad que doy gracias al Señor por la vida de Rosy, porque ha sido un apoyo fundamental y como les digo, no estoy pendiente de otras cosas. Ella se encarga de todo y lo ha hecho de una manera maravillosa y excelente, amén. Y la palabra dice que hay que darle honra al que merece honra, amén. Y al igual que todo, no es que estoy diciendo que Rosy sea más que nadie, amén. Ni estoy diciendo que es para que tú te sientas incómodo, ay, porque solo le dan bomba a Rosy, que solo le dan bomba a no sé quiéncito, a fulanito, no. Cada quien en su asignación se mueve de la manera que por el talento y el don y la capacidad del Espíritu le permite manifestar, amén. Y como ella siempre me dice y me compromete como que cada vez más a la excelencia y esto va a estar poderoso y la próxima va a ser esto, y yo digo, wow, tengo que esforzarme más, tengo que estudiar más. La hermana está hablando de algo que tiene que, no, o sea, tengo que meterle porque la hermana, mejor dicho, y de una u otra manera ella sin saberlo se deja usar por el Señor, para el Señor a mí impulsarme, amén. Y así opera el Espíritu de Dios. Y es precisamente de eso lo que vamos a hablar en la mañana, el mover del Espíritu, amén. En noviembre, como a finales, tuve un sueño. Y el Señor me decía en el sueño, digo que el Señor, y creo que el Señor, a través del pastor Enrique, eso fue un martes en la madrugada,
Ustedes saben que todos los martes nos reunimos a orar, amén. Y el Señor me decía, nos decía a través del pastor Enrique, oren por una iglesia en movimiento. Oren por una iglesia que se movilice. Amén. Entonces entendí que el sueño es espiritual. Amén. Que no son invenciones humanas, porque la oración es espiritual. ¿Cuántos lo saben y lo reconocen? Que la oración es la respiración del Espíritu. Orar sin cesar. Y lo único que se hace sin cesar naturalmente es respirar. Y en la oración se inhala y se exhala. Amén. Eso hace parte de la respiración, estos dos componentes. Inhalo y exhalo. Amén. Toma, pero sueltas. Así es de espiritual la oración. Bendecido, la oración es maravillosa. En la oración tú das, pero en la oración tú recibes. La oración es del Espíritu. La oración es la intención del Espíritu. La oración es la voz de la fe. La oración es nuestro derecho a gobernar. Amén. La oración es el deseo de Dios, confesado, expresado a través de la voz de la fe. Amén. Porque tiene un fundamento que es la palabra de Dios. Entonces, eso lo provoca es el Espíritu. Quien te impulsa a orar es el Espíritu. No hay otro. Amén. Porque dice que Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, tuve ese sueño y quedé como inquieta. Y después volví a soñarlo nuevamente. Oren por una iglesia que se moviliza. Que se moviliza. Yo dije, ay, tenemos que orar, y le dije a los hermanos, oremos por una iglesia que esté en movimiento y oremos por una iglesia que se moviliza. Tal vez a todos no lo sabían, porque todos no participan, vienen a la oración corporativa, amén, de cuerpo. Pero algunos sí se los había manifestado, yo creo que un jueves también. Entonces yo quedé como que pensando, una iglesia en movimiento, una iglesia que se moviliza, o sea, una iglesia que no está estática, una iglesia que es dinámica, una iglesia, lo llevé en mi forma de pensar, de pronto en mi meditar, a una iglesia que está cumpliendo, amén, o que está llevando a cabo el desarrollo, la tarea, la encomienda, y está bien, y es lo correcto. Pero el Señor me llevó a otra cosa, amén. Para que sea esto se tiene que dar algo maravilloso. La iglesia no va a operar en su función como tal, a menos que no sea una iglesia movida por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien moviliza a la iglesia. Es el Espíritu Santo quien dirige y guía a la iglesia. Amén. Y mire que mi esposo hablaba el domingo pasado acerca del Espíritu, que el Señor preparó el escenario propicio, el escenario correcto para que viniera el otro consolador, que es el Espíritu Santo, lo que el Señor dijo que nos convenía. Amén. Nos convenía que viniera el Espíritu Santo, el otro consolador. Entonces, vamos a ir a Juan 7, 37, 39. Es una pequeña reflexión, mis amados. Juan 7, 37, 39. ¿Quién lo tiene? Bueno, vamos a leerlo. Dice: en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren la declaración tan poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y miren lo que dijo en el verso 39, lo que afirmó. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu. ¿A quién estaba haciendo referencia el Señor? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Para ese entonces el Espíritu Santo solo habitaba totalmente en el Señor Jesucristo. Amén. Pero mire que el Señor, hay algo interesante de esta declaración de Él, y Él dice en el último gran día de la fiesta. Vamos a Levítico 23, 36, ¿quién lo lee por favor rapidito? No lo voy a leer yo. Esa fiesta a la cual está hablando allí, está hablando de la fiesta de los tabernáculos. 23, 36. ¿Quién lo lee en voz alta? Duro. 7 días ofreceré ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, que en sí era una fiesta constituida de 8 días, ¿cierto? Dice que 7 días ofrecerás ofrenda encendida, pero el octavo día será un día de solemnidad, será un día de celebración, será un día de regocijo, será un día de gran gozo, será un día de reposo, de descanso, porque nadie podrá hacer nada. Entonces, cuando el Señor hace esta declaración en esta fiesta de los tabernáculos que estaban realizando el pueblo judío para ese entonces, aquí lo interesante es este aspecto. Dice que el Señor se puso en pie. El Señor se puso en pie y alzó la voz. ¿Por qué cabe resaltar esto? Para esa época, un rabino o un maestro normalmente enseñaba sentado. Amén. Y por eso se decía que había un maestro y un discípulo, porque el discípulo se sentaba a los pies del maestro. ¿Se acuerdan de Marta y de María? Que se sentó normalmente. Pero Jesús, esta invitación que hace por el Espíritu es tan, pero tan importante, tan extremadamente importante, que Él le da, valga la redundancia, la importancia como tal, y para que se le dé el valor que amerita. Amén. No lo quiso enseñar sentadito, sino que se puso ¿de qué? De pie, para que se le diera el valor, para que se notara la importancia de las palabras a la cual le estaba invitando a este pueblo judío. Amén. De ponerse en pie y hablar en voz alta, que normalmente eso tampoco lo hacían los maestros. O sea, de forzar la voz y hacerlo tan duro, tan fuerte y ponerme en pie, o sea, como para que nadie se quede sin escucharlo, como para asegurarme, como para garantizarme de que todos me oigan, de que todos me escuchen, porque lo que yo voy a decir es demasiado importante. Amén. Eso era la intención del Señor en ese momento. Entonces, sigue diciendo allí. Entonces vamos que lo está diciendo en el octavo día, porque dice que fue en el último día, ¿cierto? Y en Levítico vimos que eran 7 días, y al siguiente día, o sea, el octavo día sería día de solemnidad,
y toda esta celebración y toda esta gran fiesta que ellos realizaban. Entonces se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor está hablando de sí mismo como la fuente. Amén. Se pone en referencia al mismo. Si alguno tiene sed, ¿qué? Venga, ¿a quién? A mí. Está hablando de, por decirlo, de dos factores. Yo soy la fuente, pero le estoy hablando a una generación que tiene una necesidad. Amén. Ellos dentro de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos era un festival de acción de gracias que conmemoraba la dirección divina de Israel durante la peregrinación por el desierto y que también celebraban el fin de la cosecha. ¿Por qué les digo esto? O sea, esa fiesta era tan importante para ellos, o sea, que era ese día o esos días, era de tan grande gozo, era de tan grande regocijo, era de tan grande celebración, era una celebración grande. También le llamaban la fiesta de las enramadas. Ahí construían como cabañitas y ahí la gente reposaba y venían de las otras ciudades, de las otras donde estuvieran, y todos se reunían allí porque era un mandato. ¿Por qué? Porque ellos estaban conmemorando, escuchen, naturalmente, no tal vez con el entendimiento correcto, estaban conmemorando que, celebraban que, lo que Dios hizo con Israel. Amén. De haberlo guiado, de haberlos ¿qué? Dirigido, de haberlos sacado del yugo de la esclavitud y introducirles a una tierra prometida. Amén. Eso era en sí el gran emotivo. Hoy, imagínense, ¿quién no se iba a alegrar y quién no iba a conmemorar tan semejante fiesta? Esa era la fiesta que ellos celebraban. Y también al mismo tiempo celebraban que era el fin de la cosecha. O sea, Dios era tan bueno, tan abundante con ellos, que les daba tanta productividad, tanta productividad en sus tierras y en todos sus asuntos, lo que hacía, que ese era el último día para cuando finalizaba esa época, para recoger la cosecha y para ver toda la abundancia y el bien que Dios hacía. También en esa misma fiesta ellos conmemoraban que en ese mismo desierto donde Israel pasó, Dios los sustentó con maná del desierto, y a pesar de estar en un desierto que no hay agua, Dios les dio agua de la roca. ¿Se acuerda? O sea, esto es panorámica, y este fue el escenario que el Señor quiso traer, tan importante declaración, asegurándose de que todos la oyeran para que todos tuvieran un entendimiento. Amén. Entonces ellos celebraban toda la victoria de la peregrinación de Israel por el desierto, o sea, cómo Dios los dirigió, cómo Dios los llevó. Ustedes sí se acuerdan que había una columna de fuego por la noche que los cubría del frío, ¿se acuerda? Que los protegía, y que había una columna de nube que los protegía del calor. Yo quiero que tú te metas en ese escenario. ¿Cuántos han visto el Sahara? Esos países, Dubái, amén. Todos esos países que es desierto. El calor es extremadamente terrible porque obviamente es desierto. Bueno, en ese desierto donde ellos estuvieron 40 años, 40 días y 40 noches, todos los días, valga la redundancia, Dios manifestó todas estas cosas. Amén. Había una columna, y nosotros ya con el entendimiento que sabemos que esa columna de fuego y que esa nube tipificaba ¿a quién? Tipificaba el Espíritu Santo. La columna de nube y la columna de fuego era un tipo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que ellos celebraban? Conmemoraban la dirección divina. Entonces, ¿qué nos da a entender el Espíritu Santo?
que para cumplir el propósito y el plan de Dios es indispensable el mover del Espíritu Santo. Amén. Quien guió, quien dirigió a Israel como una columna de nube y como una columna de fuego durante esos 40 años fue Dios por el Espíritu. Era una simbología, pero era Dios el Espíritu. Amén. Bendecido, estamos hablando de una iglesia una iglesia que se moviliza, una iglesia que está en movimiento. Entonces, ¿cuál es la intención del Señor? Establecer la prioridad y el fundamento que le garantiza el avance del cumplimiento del plan de Dios en la iglesia. Para ese momento Israel era el pueblo. Amén. Pero también en cierta manera Israel era una sombra de la verdadera Israel, que es la iglesia, y era lo que ellos conmemoraban. Entonces, yo creo que mi esposo una vez lo enseñó. En ese ritual que los sacerdotes hacían, y no solamente los sacerdotes y el pueblo, ellos durante esos 7 días, ellos cogían unas vasijas, creo que era de oro, unas vasijas, y las llenaban con agua, la llenaban en el estanque de Siloé y las trasladaban al templo todos los días y cantaban el Salmo 118 y el Salmo 119. Ese acto, ese ritual lo hacían ellos también como una expresión del derramamiento, del mover del Espíritu Santo, lo prometido por el Señor en Joel 2, 28 y 29. Amén. Ellos lo hacían de esa forma, o sea, como anunciando de manera profética, y regaban esa agua, lo conmemoraban de esa forma. Pero el Señor, miren lo que les dice. Entonces, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oye, el Señor es, algunos dirán, Señor, bueno, Él es el Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esos países, la sequía es completamente, ¿cómo lo diría? Bueno, ustedes me entienden, amén. Imagínense, o sea, la sed que el Señor estaba hablando, y ellos tal vez la entendieron de manera natural, no era una sed natural. Amén. Y Él está hablando a ellos como la fuente. El que tenga sed, venga a mí. O sea, está hablando de sí mismo Él como la fuente. O sea, yo soy la fuente. Yo soy la fuente. Y el que beba de mí nunca tendrá sed. Amén. Y eso lo vamos a complementar ahorita en Juan. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué es un río? El río es una fuente, es una corriente de agua, ¿cierto? Aquí lo puse. Es una corriente de agua que fluye desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y que viene desde las montañas, de lo alto, ¿cierto? Usted sí me está entendiendo. O sea, yo quiero que entendamos por el Espíritu la intención del Señor. Y lo que nos va a garantizar a nosotros el cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas, de manera personal, en nuestra familia y de manera corporativa, como la iglesia del Señor que nosotros somos. Amén. Entonces Él está diciendo, el que tenga sed, venga a mí, beba. O sea, el Señor se para en pie para decir algo importante. Una gente que estaba totalmente concentrada en una celebración, contentos, gozosos, alegres, bailando con enramadas, tomando vino, regando el agua, haciendo todo este ritual.
alegres, gozosos, ¿sí? Porque era de gran celebración, era algo maravilloso. O sea, estamos conmemorando que el Señor nos sacó de ese exilio, que el fin de la cosecha, lo grandioso, lo bueno que es el Señor, y el Señor le sale con tremenda declaración. O sea, oye, como que este no es el momento propicio como para que tú hablarnos de César, que lo que estamos es contentos supuestamente. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor no es superficial. Amén. El Señor va más allá. El Señor es más profundo. Amén. Lo que a nosotros nos parece tan básico, tan natural, para el Señor tiene una profundidad. Amén. El Señor lo que quería es que ellos reconocieran, que identificaran su verdadera necesidad y que Él era la fuente, que Él es la fuente. Amén. Que les garantizaría a ellos que al venir, porque la invitación es que el que tiene sed venga a mí. Número uno, ¿qué? Venir. Y número dos, beber. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia hoy en día? De nosotros como iglesia muchas veces, que nos quedamos solamente con la salvación. Recibimos la salvación, pero no disfrutamos de esta salvación. No echamos mano de la salvación que hemos recibido. Entonces, ¿por qué quiero ir allí? Porque quiero que veamos algo aquí interesante. Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta invitación es para todos, sin excepción. Si alguno de todos los judíos que están aquí no. Amén. De todos los israelitas que están aquí no. Si alguno, o sea, ese alguno es cualquiera. Tiene sed, venga a quién. ¿A quién es el llamado a venir? A Él como la fuente. Pero no es que llegues a la fuente y tú te quedes en la fuente. ¡Ay, qué agua tan linda! ¡Qué cristalina! No sé si es verde, no sé si es azul. ¡Qué cosa más linda! Y la toca. Lo que el Señor quiere, que además de que la aprecie, a que vengas, te acerques, es que la tomes. Que la tomes. Para que se pueda cumplir lo siguiente en la vida de todo aquel que obedientemente acepta esta invitación. Amén. Amén. Es como el que dice, que vamos a hacer una receta de tal comida, ¿cierto? Tú puedes tener la receta, una lasaña, pero si no la preparas y no te la comes, no se adhiere a ti. ¿Un qué? No. Amén. Entonces, yo quiero que seamos intencionales en esto, bendecido. Es una reflexión. O sea, no es algo, pero es algo donde muchas veces fallamos. Fallamos, bendecido. Nos quedamos allí simplemente como que acariciando, viendo. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán en el Edén? Dios, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. Pero más del árbol de la vida de este no comerás, porque el día que de él comas ciertamente, ¿qué? Morirá. Y dentro de ese huerto, ¿qué estaba también? El árbol de la vida. Lo tuvo que ver, pero nunca lo comió. Amén. Comió del equivocado. Entonces no digamos que no, que eso no me pasa a mí. Amén. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, aquí y sigue diciendo, el que cree en mí, venga a mí y beba. Esa es la invitación. Venga a mí y beba. O sea, no que te quedes aquí, que llegaste y no tomes. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Bueno, y yo decía, pero yo meditaba,
y yo decía, el que cree en mí como dice la Escritura. Pero ¿y cómo dice la Escritura? ¿Será lo que dice Romanos 10, que es de todo corazón, que con el corazón se cree, con la boca se confiesa, que es por fe? Espíritu Santo, que se rompa la letra, que se rompa, que se rompa. Vamos a Juan 4, ¿qué dice? Juan 4, 6. Dice, el Señor aquí está en esta fiesta y les está haciendo una invitación a todos los que estaban allí, ¿cierto? A que vengan a Él y beban. Y el que beban, y dice, y el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Y después dice, ¿y esto dijo de quién? Del Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces, este creer, como dice la Escritura, tiene que ver precisamente con eso, con venir y tomar y beber. Y entonces, ahora mire Jesús lo que dice. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, no de su trabajo, amén. Amén. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, escuchen, miren la respuesta del Señor. Aquí es el mismo escenario. Escuchen, es el mismo escenario, pero solo que con un personaje diferente. La invitación en la fiesta de los tabernáculos a todo el público que estaba allí era ¿qué? A venir y a tomar, para que creyendo en Él, de su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora aquí, nuevamente el Señor se encuentra en un pozo y se encuentra con una mujer y es el mismo escenario, es la misma invitación, amén. Entonces, pero judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Rubén, esta palabra es para ti. Recíbela en tu corazón. Tienes que conocer al don. Conoce al don que es Jesucristo. Y Él saciará la sed en tu corazón una vez y para siempre. Amén. Recíbelo, Rubén. Dice entonces, respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría ¿qué? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, nuevamente el Señor está hablando de sí mismo, que Él es la fuente, ¿cierto? Está hablando de sí mismo Él como la fuente. Pero aquí dice, pero si conocieras entonces el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Es la misma declaración que Jesús está haciendo. Dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correría en ríos de agua viva. El Señor lo que le estaba diciendo a ellos allá, ese creer en mí, tiene que ver con un conocer. Amén. Ese creer que está hablando allá, como dice la Escritura, está hablando de un conocerle a Él.
pero no de un conocerlo por una información, sino de conocerlo a Él por la experiencia, para que una vez teniendo la experiencia lleguemos a la plenitud. Amén. Eso es lo que el Señor está diciendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, escuchen, de su interior correrán ¿qué? Río. Ese río está hablando de plenitud. Y esa plenitud es la vida del Espíritu. En otras palabras, el Señor lo que estaba haciendo era una invitación a todo ese pueblo a vivir la vida del Espíritu, que solamente la proporciona Él. Es lo mismo que le está diciendo a la mujer samaritana: si conocieras al don de Dios. O sea, este creer tiene que ver con un conocer, pero un conocer por la experiencia. Amén. Y cuando una vez partes de este conocer, que has creído y has echado mano y has tomado y tienes la experiencia, esta experiencia te va a llevar a una vivencia, y esta vivencia te va a llevar a la plenitud. Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Esa era la intención del Espíritu. Y estamos hablando de una iglesia que se moviliza, o una iglesia que está en movimiento. Y eso solamente lo garantiza es el Espíritu Santo. Así como el pastor enseñaba el domingo pasado, el Señor preparó todo el escenario. Amén. Para que la iglesia fuera investida del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mira, dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Escuchen, ve que es la misma palabra, sino que el agua que yo le daré será en él ¿qué? Una fuente que salte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vida eterna. De su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora aquí una fuente. Entonces, un río siempre está en movimiento, ¿cierto? ¿Cuántos han visto un río? Siempre lo vas a ver un movimiento. Un río por su naturaleza, por su constitución, fluye, siempre corre. Esa era la invitación del Señor, y esa sigue siendo la invitación del Señor para la iglesia. La iglesia está llamada a vivir la vida del Espíritu, porque una iglesia que vive la vida del Espíritu es una iglesia que cumple el plan de Dios. Amén. Es una iglesia que lleva a cabo la tarea del Señor. Entonces, el Señor estaba haciendo referencia ¿de quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y lo comparó como un río, como agua, ¿cierto? Entonces, así como el agua es indispensable para la vida física, así igualito, de la misma manera, la vida del Espíritu es indispensable en el desarrollo de la vida de Cristo en la nueva criatura. Amén. Lo voy a volver a repetir. Así como el agua es indispensable para la vida física, para esta vida biológica, de la misma manera, así es el Espíritu Santo, de indispensable para el desarrollo, para el avance de la vida de Cristo en la nueva criatura. Bendecido, no es una opción, es una necesidad, es una prioridad. De lo contrario, no vamos a ver el fruto que Dios espera. Amén. Porque Él ha provisto, Él ha dado su Espíritu a la iglesia. Amén. Entonces, en la Escritura, el Espíritu Santo, aquí el Señor lo mostró como ¿qué?
como un río, como agua, ¿cierto? Como una fuente. También la Escritura habla del Espíritu Santo, ya habíamos dicho, como, era un símbolo como una columna de fuego, como una nube. ¿Se acuerdan en el bautismo del Señor? Como una paloma, porque una paloma es mansa, una paloma es tierna, es pacífica. Y esas palomas para ese tiempo eran palomas ¿qué? Mensajeras, portaban un mensaje. Y es el Espíritu Santo que dice que no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere del Padre y del Hijo, Él nos lo revelaría. Y el Espíritu Santo ha venido para que tú y yo sepamos lo que nos ha sido concedido en Cristo Jesús. La palabra de Dios también muestra al Espíritu Santo como un fuego. ¿Por qué como fuego? Porque el fuego aviva. Amén. El fuego aviva, pero el fuego también consume lo defectuoso, lo torcido, lo cojo, lo adámico, lo impuro. Amén. Lo imperfecto, lo carnal. El fuego aviva, pero el fuego enciende la llama. Por eso la palabra muestra al Espíritu Santo como un símbolo de fuego, amén, como una paloma, como una nube. Lo muestra como un viento, amén. Lo muestra. ¿Se acuerdan en Juan 3:3? ¿Qué dice Juan 3:3? ¿Quién se acuerda? Hablando del nuevo nacimiento y lo compara, que dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla y oye su sonido. No lo ves y ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, mire, aquí coloqué. El viento refresca en medio del calor abrasador. Así es el mover del Espíritu en la vida del creyente. Amén. Él como fuego aviva y enciende. El Espíritu Santo es mostrado como un aceite fresco, como la unción, porque está hablando de lo nuevo. Amén. Así lo muestra el Espíritu Santo en las Escrituras. Y aquí el Señor lo muestra, por decirlo así, como agua, como un río. ¿Por qué? Porque sacia, porque calma la sed. Amén. Así lo muestra, pero el Espíritu Santo no es un símbolo bendecido. Amén. El Espíritu Santo es el Señor. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:11? Algunos todavía lo tienen como un aceite. Amén. Algunos todavía lo tienen como una paloma. Amén. Algunos lo tienen todavía como un viento, el soplo del Espíritu. Pero el Espíritu Santo no es un símbolo. El Espíritu Santo es el Señor. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces dice, primera de qué? De Corintios 2:11. Amén. 2 Corintios 3:17. Miren lo que dice. Yo estoy en primera. Dice, porque el Señor es ¿quién? Porque el Señor es ¿quién? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Ve el fundamento apostólico para que la iglesia no se quedara neófita, niña, solo en símbolo, viendo al Espíritu Santo como una paloma, viendo al Espíritu Santo como un aceite, como un agua, como un viento. Amén. Sino que el Espíritu Santo es el Señor. El Espíritu Santo
es el Señor. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que ahora gobierna la iglesia. Amén. Vamos a ir a Isaías 55:1. ¿Quién lo lee en voz alta? Mire esa invitación que hace el profeta también allí. ¿Quién lo lee con voz de trompeta? 55:1. ¿Qué dice? ¿Está viendo la invitación del profeta? Amén. ¿Venid a quién? A las aguas. ¿Pero quiénes? Los sedientos, los que tienen hambre, los que tienen sed. Y el Señor que le dijo también a los discípulos, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque estos serán ¿qué? Saciados. Los que tienen hambre y los que tienen sed. Esa es la invitación del Señor. Y ahora sí, ya entonces, ya como vimos en referencia a quien estaba haciendo alusión el Señor y que es el Espíritu Santo, vamos a ir a Lucas 4:1. ¿Qué dice? Estamos hablando de una iglesia en movimiento. Estamos de una iglesia que se moviliza. En el antiguo pacto, por decirlo así, que moraba y que residía el Espíritu, ¿era sobre quién? ¿Ah? Sobre Jesús, sobre nadie más. Él venía muchas veces sobre los profetas, algunos sacerdotes, sobre reyes, ¿cierto? Pero quien relata la Escritura y dice que cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, dice que descendió el Espíritu sobre él en forma de ¿qué? De paloma, y dijo: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia, ¿cierto? Listo, y de ahí Jesús empezó su ministerio. Pero miren, yo quiero que analicemos esto. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Jesús? ¿De qué tenemos que estar llenos nosotros? Volvió del Jordán y fue ¿qué? Subraya esa palabra. Llevado por el Espíritu al desierto. Bendecido, el que te moviliza, el que te mueve es el Espíritu. Pero para que esto pase en nosotros tenemos que estar llenitos de Él. Amén. Es el Espíritu el que moviliza a la iglesia. Entonces, si la iglesia no está en movimiento, si la iglesia no está en esta dinámica, ¿por qué será? Una cosa es el sello del Espíritu, pero otra es la llenura del Espíritu. Y es una llenura continua que nos quiere llevar a la ¿qué? A la plenitud, a lo que les decía, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. En él será una fuente que salte ¿para qué? Para vida eterna. O sea, está hablando de esa plenitud, pero se parte del principio. Ya nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos estar llenos del Espíritu, porque llenos del Espíritu es que vamos a ser movidos, bendecidos. Yo los escucho muy calladitos. Amén. Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días pasados en los cuales tuvo hambre. Yo me puse a pensar, por 40 días, o sea, ¿cuántos días estuvo el Señor en el desierto?
40 días y 40 noches. Pero ¿quién fue el que lo llevó? ¿Quién lo llevó? Cierto. Y yo pregunto, ¿qué haría el Señor allí en esos 40 días donde no había comida porque era un desierto? ¿Sería que el Señor se echó a dormir? ¿Ah? El Señor aprovechó el escenario propicio para tener esa comunión íntima con Él. Amén. Fueron 40 días y 40 noches. Miren, fue lo mismo que pasó en Deuteronomio 8, no lo busque, se lo voy a medio parafrasear. ¿Se acuerdan que cuando Moisés subió al monte? Imagínense, demoró 40 días y 40 noches y a Moisés no le dio hambre. No fue que el ayuno de Moisés no le dio hambre, porque la misma presencia de Dios tan tangible lo saciaba, lo nutría, lo fortalecía. Tanto así que ahí fue donde tenía la comunión con el Señor, que le dio los mandamientos, las tablas, las escribió. Y dice que cuando Moisés bajó de esos 40 días, y dice, literalmente dice, porque yo lo estaba estudiando anoche, no le dio hambre, dice que su rostro era resplandeciente, que el pueblo tuvo miedo, hasta se tuvo que colocar un velo. Era lo mismo. O sea, estuvo allí en el monte, bendecido. ¿Qué nos muestra esto como principio? Sea en el monte, sea en la escasez, sea en la abundancia, en la circunstancia que sea, tu prioridad debe ser la comunión y la llenura del Espíritu. En este caso, Moisés estaba en el monte, pleno con el Señor, que ni hambre le daba. 40 días allí dialogando, hablando con el Señor. ¿Ustedes sabían que Moisés fue el que escribió todo el Pentateuco? ¿Usted cree que de dónde salió todo eso? ¿Ah? Nutrido. ¿Ah? La capacidad que ese hombre tenía para liderar a más de 2 millones de personas. Amén. En un desierto. ¿Ah? Dígame si eso no era espiritual, producto de lo que este hombre vivió también. Y fue un monte. Ahora acá dice que Jesús, lleno del Espíritu, fue movido ¿a dónde? Al desierto. No tenía que comer porque era un desierto. Pero ¿qué era lo que comía él allí? La palabra, la comunión del Espíritu. Allí él era donde tenía esa comunión. Amén. Ahora lo interesante, miren lo que sigue diciendo. Fue lo mismo que le pasó a Moisés. Entonces ahí el diablo le tentó. No vamos a buscar eso. Vamos al versículo 14. Y sin embargo, durante esos 40 días que el Señor estuvo allí con el Señor, mire que cuando el diablo le tentó, el Señor ¿cómo salió? Victorioso. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, el Señor solo adorará, servirá. ¿Cierto que sí? Aprovechó su tiempo. Él entendió que el Espíritu lo movió, lo llevó al desierto, no solo para ser tentado, sino para ser empoderado. Porque mira la declaración, dice, miren la declaración, el verso 14, y Jesús volvió. O sea, mire que está hablando de movimiento, o sea, lo llevó al desierto. Y ese mismo espíritu que lo llevó al desierto, ahora dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entonces, ¿quién es el que produce esa militancia? Amén. Ese mover. Es el Espíritu Santo. Entonces, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué te quiero decir, bendecido? Para tú experimentar o manifestar el poder del Espíritu, primeramente necesitamos la llenura del Espíritu. No seamos ilusos espirituales. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, y él fue lleno del Espíritu, ¿fue qué? Llevado por el Espíritu al desierto.
Pero después, pasado de 40 días, ahora dice que volvió. Este mismo espíritu lo mueve y lo trae, pero ahora ya no lleno, sino que en el poder del Espíritu. O sea que la llenura del Espíritu Santo es la que me garantiza a mí la manifestación del poder del Espíritu Santo. Esa es la receta, esa es la fórmula, así de sencillo. Amén. Entonces cada uno de nosotros respondamos a nuestros interrogantes. Amén. Entonces la llenura del Espíritu me garantiza a mí ¿qué? La manifestación del poder del Espíritu. O díganme si el ministerio del Señor Jesucristo no fue poderoso. ¿Ah? Díganme si no. Tremendo lo que el Señor hacía. Y nosotros, como dice el pastor Enrique, oramos por un enfermo y se nos muere. Algunos se nos salvan, otros se nos... Amén. 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 Entonces, y ahora veamos, vamos a lo que dice ahora en el verso 18. Escuche, ahora, y aquí quiero ya como que puntualizar como que este principio. La llenura del Espíritu me garantiza a mí la manifestación del poder del Espíritu para que se dé el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vino a Nazaret, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, el Señor no lo buscó, el Señor lo halló. O sea, cuando él abrió el libro, que se lo entregan, que le hacen la invitación, él abre el libro, es como cuando tú coges la Biblia y te salió una palabra ahí, ¿cierto? Bueno, ahí justamente, pero todo esto viene como consecuencia del mover del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Amén. En la vida de Cristo. Entonces se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y mire que sigue hablando del Espíritu. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban ¿qué? Fijos en él. Y comenzó a decirle, escuche lo que él dice, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendecido, eso es lo que Dios espera y demanda de nosotros como su iglesia, como sus hijos. Que una vez lleno del Espíritu y estando en la manifestación del poder del Espíritu, este mismo Espíritu que te ha sellado, que te llena, que te empodera, te va a llevar al cumplimiento de lo que ha sido establecido para nosotros. Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Amén. Entonces mire lo que él dice. Y todos los... Dice, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que es el Espíritu Santo el que le da cumplimiento a lo que Dios ha determinado. Entonces, si queremos ver el cumplimiento de lo que está establecido en las escrituras, en la palabra, necesitamos estar siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos estar manifestando el poder del Espíritu Santo, porque esta llenura y este poder nos va a llevar, nos va a movilizarnos, amén, a conducirnos al cumplimiento
de lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Yo creo, por eso les decía, era una reflexión. De pronto no es tanta teología, pero si abrazamos estos principios, vamos a ver el fruto. Amén. El que nos moviliza es el Espíritu, el que nos tiene en movimiento es el Espíritu Santo. Ya le doy bendecida. No hay nadie más. Amén. Entonces necesitamos ser llenos. Necesitamos estar en el poder del Espíritu, porque esto nos va a garantizar el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Sí, diga, bendecida. Yo salí a darle una comida, era un 25 de diciembre, y yo salí a dar comida a las personas que están en la calle, y le di la comida a unos niños. Cuando yo le doy la comida a unos niños, así Nasser había tirado un individuo. Y él me mira y me dice, pero ya yo le había dado la comida a los niños. Ajá. Y ya no tenía nada en las manos. Y él me dice, dame agua. Y yo le digo que ya yo vuelvo. Y yo fui para la casa y busqué a Johnny y a las niñas. Y le llevamos agua y comida. Pero antes de y él tenía una rotura en el talón. Entonces, pero fíjese lo que me trae a memoria. Cuando uno tiene necesidad del Señor, lo que siente es el fuego que lo consume en su pecado, ¿verdad? En su vicio. Sienten esa necesidad. Y nosotros primero le dimos palabra y le dijimos que el Señor no lo quería ver ahí, que era el creación del Señor y que él necesitaba recibir a Jesús como su Señor y Salvador para salir de esa situación en la que estaba. Le dimos el agua y le dimos la comida y ese hombre se desapareció del lugar. Después nosotros lo buscamos y le llevamos agua para lavarle y eso. Y le dimos palabra varias veces, pero ya después no lo vimos más. Pero fíjese, o sea, y usted ahora con esta palabra, y uno lee las escrituras, pero uno en el momento que, como dice usted, que se rompa La letra. sí, que veamos y lo que el Señor le comienza. Bendecido, lo último, que voy a leerles esta escritura, Apocalipsis. Algo muy interesante, Apocalipsis 22, 16 al 17, y subráyalo en tu Biblia, por favor. Miren la importancia del Espíritu. Cuando hablemos del principio de la creación, dice que ¿quién se movía? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Está hablando de movimiento, ¿cierto? ¿Se movía sobre qué? Sobre las aguas. El Espíritu de Dios en la creación al inicio. Y ahora miren el mover del Espíritu, también en el Apocalipsis 22, 17, perdón, abuelita. 22, 17, 16, 17. Y mire que en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, mire que está hablando de, mire, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a las iglesias, ¿cierto? Dice, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, escuche, y el espíritu y la esposa, el espíritu trabaja de la mano con la iglesia y la iglesia debe trabajar de la mano con el espíritu. Amén. Así como el espíritu y la palabra, así es dentro del propósito de Dios, el espíritu y la iglesia. Subrayes ese texto entonces. Y el espíritu y la esposa. ¿Y la esposa quién es?
La iglesia, mire, está mostrando el diseño y el plan de Dios. Dicen, ven, y el que oye diga. Ahora ya no aquí es el Señor Jesús el que venga, el que tiene sed venga a mí vivo. Aquí está hablando de una iglesia entendida. Esta iglesia es una iglesia que opera en el diseño, una iglesia llena del Espíritu, empoderada por el Espíritu, en el cumplimiento del plan de Dios por el Espíritu, que ha sido nutrida, que ha sido saciada, amén, que ha pasado de la experiencia, una vivencia continua y está manifestando una plenitud. Eso es lo que está diciendo, lo que estábamos viendo anteriormente. Es la dinámica, y eso lo va a producir es el Espíritu. Eso es a lo cual nosotros estamos llamados a hacer. Ven, y el que oye diga. Ahora esa asignación y esa invitación, ¿para quién es? Para nosotros. ¿Para quién? Para los que no conocen. Porque como ya tú y yo lo estamos experimentando, los que no lo han experimentado y no lo conocen, somos nosotros los responsables, pero de la mano con el Espíritu Santo, para que otros vengan y también tomen de la fuente, amén, que es el Señor, que es Cristo, que es Dios. Y dice, ya voy a terminar allí, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. ¿Está viendo todo el plan de Dios y el involucrar del Espíritu desde el inicio hasta el fin? Amén. Esto es una reflexión, hermano. Ahora, aquí escuché, aquí puse Apocalipsis 22:17 es el clímax, es un llamado, ven, dirigido a aquellos que aún están afuera, y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo si en la esposa no ofrece la invitación. El Espíritu Santo sin la esposa no ofrece la invitación, porque miren lo que dice, y el Espíritu y la esposa dicen. O sea, el Espíritu Santo gobernando a la iglesia, Él solo no está ofreciendo la invitación. ¿Juntamente con quién? Con la iglesia, porque la iglesia tiene que operar de la mano del Espíritu. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? De hecho, yo prediqué aquí de eso, de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? No el apóstol, sino el diácono. ¿Se acuerdan? Dice que el Espíritu, un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, que fuera por el camino donde iba pasando un etíope que iba leyendo ¿qué? Las escrituras en Isaías hablando del bautismo, del significado del bautismo de Cristo. Y el Espíritu, ¿quién fue el que le dijo a Felipe? Ve. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y súbete ese carro. Bendecido, no fue fue el Espíritu quien lo llevó, pero a través de Felipe. No le dejemos al Espíritu Santo la tarea. No, el Espíritu es el que convence. Por favor. ¿Ah? ¿Qué mentalidad esa que hemos desarrollado? Sí, el Espíritu es el que convence, pero necesita un instrumento. Y la iglesia es ese instrumento. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, mire lo que está diciendo. Lo voy a leer de nuevo. ¿Quién lo subrayó en su Biblia? Qué bonito ese texto, ¿verdad? Y el Espíritu y la esposa dicen, o sea, el Espíritu Santo sin la esposa no ofrece, o sea, los dos juntos. Ofrece la invitación, y la esposa sin el Espíritu tampoco puede. Lo que les estaba diciendo. Entonces, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, a esa es la dinámica, amén, que el Espíritu nos quiere llevar, bendecidos en Cristo, los declaro guardados. Mi hermano, pase por acá, hágame el favor, bendecidos, vamos a orar. Ya pueden quitar la transmisión. El hermano me ha pedido que oremos por su esposa, amén. Vamos a orar. Bendecidos, nos vemos hasta la próxima, el martes, los que están conectados por la web, un abrazo fraterno.